Buenos días, en esta oportunidad voy a hablar sobre dos fases fundamentales del proceso psicológico del atleta: el diagnóstico y el tratamiento psicológico. Estas etapas son esenciales porque permiten identificar las necesidades del deportista y aplicar estrategias que favorezcan tanto su rendimiento como su bienestar emocional. Diagnóstico psicológico del atleta. El diagnóstico psicológico es el proceso mediante el cual el psicólogo deportivo evalúa las características mentales y emocionales del atleta. Su propósito no es juzgar o etiquetar a la persona, sino comprender qué factores pueden estar influyendo en su desempeño deportivo. A través del diagnóstico se pueden detectar problemas como ansiedad antes de competir, baja motivación, dificultades de concentración, falta de confianza o estrés derivado de lesiones o de la presión para obtener resultados. Para obtener esta información se emplean diferentes herramientas, entre ellas la entrevista psicológica, que permite conocer la historia personal y deportiva del atleta, la observación directa, tanto en entrenamientos como en competencias, test y cuestionarios psicológicos, que evalúan variables como ansiedad, autoestima, motivación y personalidad. En algunos casos también se utilizan registros psicofisiológicos como la frecuencia cardíaca o el nivel de activación. Toda esta información permite elaborar un perfil psicológico del deportista y planificar una intervención adecuada. Una vez realizado el diagnóstico, se inicia la fase de tratamiento psicológico. Esta consiste en aplicar técnicas científicamente respaldadas para mejorar el rendimiento y fortalecer la salud mental del atleta. Entre las técnicas más utilizadas encontramos control de la ansiedad y relajación para manejar la presión antes de las competencias, establecimiento de metas, que ayuda a mantener la motivación y el compromiso. También nos encontramos con la visualización o imaginación mental, donde el deportista ensaya mentalmente movimientos o situaciones competitivas. Autodiálogo positivo, para reemplazar pensamientos negativos por mensajes que aumenten la confianza. Entrenamiento en concentración, con el fin de mantener el enfoque durante la práctica y la competencia. Regulación emocional, que ayuda al atleta a afrontar errores, derrotas o situaciones de alta exigencia. Estas intervenciones se adaptan a las necesidades específicas de cada deportista y, en muchas ocasiones, se realizan en conjunto con entrenadores médicos y otros profesionales. El diagnóstico y el tratamiento psicológico permiten que el atleta no solo mejore sus resultados deportivos, sino que también desarrolle habilidades para manejar el estrés, aumentar su resiliencia y cuidar de su salud mental. Hoy en día se reconoce que el éxito deportivo depende tanto de la preparación física y técnica como del entrenamiento psicológico. Muy buenas, dando continuidad a la presentación. Mi nombre es Yuleima Zárraga. Voy a hablar de la evaluación psicológica. Es que la evaluación psicológica constituye una fase esencial dentro del proceso de intervención en psicología del deporte, ya que permite obtener información objetiva y sistemática sobre los factores psicológicos que puedan influir en el rendimiento y el bienestar del atleta. Según José María Buceta, la evaluación psicológica tiene como finalidad identificar las variables psicológicas que puedan favorecer o dificultar el rendimiento deportivo, permitiendo diseñar programas de intervención adaptados a las necesidades específicas de cada deportista. Durante esta fase de evaluación se analizan diferentes aspectos psicológicos, entre ellos la motivación, la autoconfianza, la concentración, el control emocional, el manejo del estrés y la ansiedad competitiva. Estas variables son importantes porque influyen directamente en la manera en que el atleta afronta los entrenamientos, las competencias y las situaciones de presión. De acuerdo con Robert Weinberg y Daniel Gould, ellos dicen que la evaluación psicológica debe considerarse un proceso continuo de recopilación de información que permita comprender tanto las características individuales del deportista como las demandas específicas de su disciplina deportiva. Para obtener esta información se utilizan diversos instrumentos. En primer lugar, los test y cuestionarios psicológicos que permiten medir variables como la ansiedad, la motivación, la autoestima
o la fortaleza mental mediante procedimientos estandarizados. Y estos instrumentos ofrecen datos cuantificables que facilitan la toma de decisiones profesionales. En segundo lugar, las entrevistas psicológicas proporcionan información más profunda sobre la experiencia personal del atleta, sus metas, sus preocupaciones, su relación con los entrenadores, su relación con compañeros, así como sus percepciones sobre el rendimiento deportivo. Según Richard Coase, la entrevista es una de las herramientas más valiosas que permite comprender el contexto personal y deportivo del atleta. La observación directa constituye otro método fundamental. Es que a través de ella el psicólogo puede analizar comportamientos reales durante entrenamientos y competiciones, como reacciones ante errores, capacidad de concentración, comunicación con el equipo y respuesta frente a situaciones de presión. Y finalmente, los registros psicofisiológicos que permiten evaluar respuestas corporales asociadas al estrés y a la activación emocional. Entre las medidas más utilizadas se encuentran la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la conductancia de la piel. Estas técnicas ayudan a identificar cómo reacciona físicamente el deportista ante diferentes exigencias competitivas. Y para concluir con este punto, la evaluación psicológica proporciona una visión integral del atleta y constituye la base para planificar intervenciones eficaces y orientadas a mejorar tanto el rendimiento deportivo como el bienestar psicológico. Ok, continuamos con el seguimiento psicológico. Bueno, el seguimiento psicológico es una fase fundamental dentro del proceso de intervención en la psicología del deporte, ya que determina y permite comprobar la eficacia de las estrategias aplicadas y asegurar que los cambios positivos alcanzados por el atleta se mantengan a lo largo del tiempo. Según José María Buceta, el seguimiento tiene como propósito verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos durante la intervención y detectar posibles dificultades que puedan afectar nuevamente el rendimiento deportivo. Así que no se trata únicamente de observar resultados inmediatos, sino de evaluar la estabilidad de los cambios logrados. Durante esta fase se analizan aspectos como la autoconfianza, la motivación, la concentración, el control emocional, la capacidad para afrontar la presión competitiva y la aplicación de las habilidades psicológicas aprendidas. El objetivo es determinar si el deportista continúa utilizando de manera efectiva las estrategias trabajadas durante el tratamiento. De acuerdo con Robert Weinberg y Daniel Gould, el seguimiento debe considerarse un proceso continuo que permita evaluar el progreso del atleta y realizar ajustes cuando las demandas deportivas o personales cambian. Esto es especialmente importante en el deporte competitivo, porque presenta constantemente nuevos retos, como por ejemplo lesiones, cambios de categoría, derrotas o aumento de las exigencias deportivas también. Para llevar a cabo el seguimiento, el psicólogo utiliza diferentes estrategias. Una de ellas es la reevaluación periódica mediante cuestionarios y pruebas psicológicas que permiten comparar los resultados actuales con los obtenidos al inicio de la intervención. De esta forma, es posible determinar objetivamente si ha habido mejoras significativas. Asimismo, las entrevistas de seguimiento permiten explorar la percepción que tiene el atleta sobre su progreso y las dificultades encontradas y logros alcanzados. La observación durante el entrenamiento y competiciones también desempeña un papel importante, ya que permite verificar si las habilidades sociales entrenadas se manifiestan en situaciones reales de rendimiento. Por ejemplo, se puede observar cómo el deportista
maneja la presión, ¿verdad? Cómo responde a los errores o se mantiene concentrado durante la competencia. Cuando se detectan nuevas necesidades y dificultades, entonces el psicólogo debe ajustar, debe reforzar o modificar las estrategias de intervención para favorecer una adaptación más eficaz a las circunstancias actuales del deportista. Para concluir con este punto, el seguimiento psicológico entonces garantiza que los beneficios de la intervención se mantengan en el tiempo, favoreciendo tanto el rendimiento deportivo como el bienestar emocional del atleta. Así que mientras la evaluación permite conocer las necesidades iniciales del deportista, el seguimiento asegura la consolidación y mantenimiento de los avances alcanzados. Luisana Méndez. Continuamos con nuestro bloque de evaluación al deportista. Vamos a profundizar en las herramientas clave que nos permiten levantar información precisa en el campo y debemos iniciar obligatoriamente con la entrevista. Como señalar el autor Dossi 2004, la entrevista en el contexto deportivo no es interrogatorio clínico ni un proceso rígido, es la herramienta cualitativa inicial idónea para establecer al report y comprender la historia deportiva del atleta desde su perspectiva. Lo valioso de este instrumento es que su enfoque metodológico en la acción va más allá de lo que un atleta nos dice textualmente. La entrevista nos permite activar la observación implícita. Aquí es donde evaluamos si existen contradicciones entre su discurso y su lenguaje no verbal, o si detectamos fallos u observaciones implícitas sobre su propio rendimiento. Por ejemplo, un atleta puede decirnos verbalmente que se siente muy seguro, pero su gesto o las distorsiones al recordar un error en competencia nos indica que hay una variedad atencional o de ansiedad que debemos intervenir. Ahora bien, para completar esta mirada cualitativa pasamos a los cuestionarios e inventarios, los cuales nos permiten estructurar y cuantificar de forma objetiva las variables psicológicas. Aquí es fundamental citar a Martens, 1977, un pionero que transformó la disciplina al demostrar que no se podían usar test clínicos generales para medir la realidad de un deportista bajo presión. Las herramientas tenían que estar contextualizadas. Metodológicamente, en el deporte no buscamos diagnosticar patología. Lo que hacemos es diseñar y aplicar escalas analógicas estructuradas, por ejemplo, de 0 a 10, para medir la variabilidad de una conducta en momentos específicos. Esto nos permite cruzar datos como se puntea el nivel de autoconfianza o estrés de un atleta durante un entrenamiento regular versus cómo cambia esa misma puntuación justo antes de una competencia crucial, obteniendo así datos rápidos, limpios y medibles. Por último, nos encontramos con los test específicos, siguiendo la línea de Weinberg y Wall 2010. Debemos recordar una regla de oro en la ética en nuestra área. Los test psicológicos en el deporte jamás se utilizan para etiquetar, descartar o seleccionar talentos de forma puntuativa. Su propósito es monitorear el desarrollo de las habilidades psicológicas a lo largo de una temporada. El enfoque metodológico moderno exige que estos instrumentos cuenten con una validez ecológica, es decir, que las respuestas motrices, cognitivas o fisiológicas evaluadas respondan a las demandas reales del entorno de la competencia. Además, la interpretación correcta siempre se basa en la comparación intraindividuo. No nos interesa evaluar al atleta únicamente para compararlo con veremos estadístico general o con sus propios compañeros. Nos interesa compararlo con su propia línea de base. Solo así podemos validar si las estrategias de preparación mental están siendo un impacto real en su proceso y en su rendimiento integral. Muchas gracias. La observación sistemática es una herramienta indispensable en el área deportiva porque permite recoger información sobre la conducta externa del atleta, que es tanto lo que dice como lo que hace, o sea, su comportamiento. Y se da en condiciones naturales, tanto de entrenamiento como competición. Además, permite realizar un seguimiento de forma temporal del atleta, tanto de forma individual como
en su rol grupal. Entre los tipos de observación tenemos la observación directa, la indirecta, la participante y la no participante. La observación directa es cuando la persona ve de forma directa al atleta. La observación indirecta es cuando se obtiene la información a través de testimonios o de textos. Y la observación participante y la no participante va a depender de si el psicólogo se involucra o no se involucra activamente en la situación, es decir, si solo observa o de alguna manera interviene adicional a la observación. Y como un instrumento clave de la observación tenemos el Coaching Behavior Assessment System, que se utiliza para poder registrar y también para calificar la conducta de los entrenadores, las conductas reactivas y las conductas espontáneas durante los partidos y los entrenamientos. Y los parámetros de medida que se suelen utilizar en la observación sería la frecuencia, que es las veces que ocurre cierta conducta, la duración, la intensidad, la latencia, que es el tiempo de reacción, y la ocurrencia. Los registros psicofisiológicos proporcionan una medida objetiva a nivel fisiológico y bioquímico de la activación, la ansiedad, el estrés, también del nivel de eficiencia o de fatiga del deportista. Son muy importantes la aplicación de este tipo de pruebas porque, a diferencia de los test, son muy poco manipulables por parte de los deportistas. Entre los tipos de registro tenemos los que son a nivel fisiológico, que son no invasivos, donde tenemos la electrocardiografía, que mide la frecuencia cardíaca, la electromiografía, que mide la actividad muscular, tenemos la temperatura periférica, la respuesta electrodérmica, que es la sudoración. Y el uso del biofeedback es bastante común para enseñarle al deportista a poder controlar su nivel de activación. Entre los tipos bioquímicos, que son los invasivos, tenemos el análisis de ciertas sustancias, tales como los lactatos en sangre, para poder medir la fatiga, los marcadores hormonales, como el cortisol o la testosterona, que reflejan la respuesta del organismo hacia el estrés de la competencia. Y por supuesto, gracias a la tecnología y el avance en telemetría, podemos obtener este tipo de registros en situaciones reales del campo sin tener que inferir en la ejecución deportiva. El sociograma evalúa la dinámica grupal y es una de las herramientas más empleadas para poder estudiar la cohesión de los equipos, las estructuras, las dinámicas. Permite evaluar el grado de relación que existe entre los miembros de un equipo y detecta la formación de subgrupos, de líderes, incluso detecta el aislamiento dentro de un equipo. A diferencia de los test de clima general grupal, el sociograma muestra de una manera más específica cómo personas concretas se relacionan entre sí. Y básicamente se trata de recoger datos de parte de todos los integrantes de un equipo deportivo mediante preguntas sobre preferencias y rechazos de situaciones específicas, tales como si se van de viaje, con quién preferirían compartir la habitación o con quién no les gustaría viajar. En cuanto a las dimensiones que se evalúan a través del sociograma, tenemos, se suele valorar la cohesión en dimensiones de jerarquía, las funcionales y sociales.